Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo del momento en que nos estás escuchando en este giro hacia Dios. Les habla el pastor Yogli Suárez Ochoa. Feliz viernes 23 de enero de este 2026. El tema para este giro es comienzo, pero la verdad es que no hay comienzo si no tomamos ciertas decisiones. Vamos a hablar sobre mojar los pies primeros, el comienzo de fe ante un Jordán crecido. Cuando comenzar implica riesgo. Pocas experiencias humanas generan tanta tensión interior como el momento de tomar una decisión importante. Decidir comenzar implica renunciar a otras posibilidades, exponerse a lo desconocido y muchas veces actuar sin garantías visibles. El relato donde Israel cruza el Jordán en tiempo de crecida nos sitúa precisamente en el instante en que obedecer a Dios exige avanzar antes de ver el milagro. El Jordán se desbordaba por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, eso nos dice Josué 3:15. No era el momento lógico para cruzar, sin embargo, Dios no espera que el río baje, espera que su pueblo comience a confiar. Orígenes de Alejandría nos dice, Dios no quita primero los obstáculos para luego probarnos, sino que nos prueba precisamente en medio de ellos. Los comienzos de fe no suelen darse en condiciones ideales, sino en escenarios donde la obediencia parece arriesgarse. El Dios que va adelante es el fundamento para comenzar. Josué 3:11. El pasaje empieza con una afirmación teológica clave. He aquí que el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros. Antes de hablar de pasos humanos, el texto afirma la iniciativa de Dios. No son los sacerdotes protagonistas últimos, sino el Señor de toda la tierra. Comenzar correctamente no empieza preguntándonos qué tan capaces somos, sino quién es el Dios que va adelante. La presencia del arca no es un amuleto, sino el signo visible de que Dios mismo encabeza el cruz. San Agustín nos dijo, cuando Dios manda, no pregunta si el camino es fácil, sino si el corazón está dispuesto. Comenzar en obediencia en forma comunitaria. Josué 3, 12 y 13. Dios da instrucciones claras y concretas. 12 hombres, uno por cada tribu, y sacerdotes llevarán el arca. Aquí no hay improvisación. La decisión de cruzar el Jordán es corporativa, no individualista. Israel decide como pueblo bajo liderazgo espiritual y una obediencia ordenada. Esto nos recuerda que muchos comienzos están diseñados para tomarse en forma aislada. La fe bíblica no glorifica la impulsividad solitaria, sino el discernimiento acompañado. Juan Calvino, uno de los reformadores, dijo, Dios no honra una fe desordenada, sino aquella que se somete a su palabra y a los medios que Él mismo establece. Afrontar el comienzo requiere escuchar a Dios, pero también necesita reconocer que espacios comunitarios de sabiduría, consejo y confirmación son necesarios. Cuando la planta de los pies de los sacerdotes se mojen. Josué 3, 13 y 15. Este es el corazón de este relato. El texto no dice que el río se detuvo antes de que los sacerdotes avanzaran, sino cuando sus pies tocaron el agua. Esperamos señales claras antes de obedecer, pero en Josué 3 la señal viene después del paso de fe. Dietrich Bonhoeffer lo dijo de esta manera: la fe no es una convicción previa que nos protege del riesgo, sino un acto de obediencia que se atreve a caminar en lo incierto o desconocido. Comenzar en clave bíblica no siempre es ver primero y actuar después, sino actuar confiando en el carácter de Dios. El Jordán crecido representa estos comienzos donde no tenemos todas las respuestas, el contexto parece adverso y la obediencia implica exponerlos. Sin embargo, el texto enseña que Dios actúa en el movimiento obediente, no en la parálisis del miedo.
El milagro ocurre, pero no elimina la responsabilidad. Las aguas se detienen muy lejos en Adán y el pueblo cruza en seco. El milagro es completo, claro y poderoso, pero es importante notar que los sacerdotes permanecen firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo ha cruzado. Gregorio Magno nos dice de esta manera: el verdadero siervo de Dios no solo inicia el camino, sino que permanece en él hasta que otros pueden pasar seguros. Muchas decisiones de comenzar en fe no benefician solo a quien decide, sino que abren camino para otros. Comenzar nos hace cruzar, no rodear. Israel pudo haber esperado meses que bajara el río. Humanamente eso parecía prudente, pero Dios nos llama a cruzar ahora. Algunas decisiones no pueden postergarse indefinidamente sin perder algo esencial. Carlos Spurgeon, en su obediencia inmediata, dice: retrasar la obediencia suele disfrazarse de prudencia, cuando en realidad es una forma refinada de incredulidad. Comenzar es aceptar que la fe auténtica no siempre elige el camino más seguro, sino el camino donde Dios es glorificado. Comentario pastoral final. Hermanos y hermanas, este texto nos enseña que los grandes comienzos espirituales casi nunca vienen acompañados de ríos tranquilos. Dios permite que el Jordán esté crecido para mostrarnos que el poder no está en nuestras condiciones, sino en su presencia. Tal vez hoy estás frente a una decisión de comenzar donde el agua ya te llega a los tobillos. El mensaje de Josué 3 es: no tengas miedo, sino algo más profundo. Da el paso correcto, aunque con temor, confiando en que Dios sostiene el camino bajo tus pies. Mojar los pies no es imprudencia cuando Dios ha hablado, es obediencia madura. Y allí, justo allí, el Señor sigue deteniendo los ríos. Dios te bendiga y gracias por escuchar nuestro giro. Bendiciones.